¿Qué tal, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Qué gozo para mí saludarles, qué privilegio conectarme una vez más para compartir mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de este día. Alabo a Dios por este privilegio, por esta oportunidad preciosa que me brinda. Le pido que sea de bendición, de inspiración, de motivación para cada amigo, cada amiga que se acerca al canal, que juntos encontremos cada una de las enseñanzas que el Señor ha preparado para nosotros en este día, y no solamente las encontremos, sino que las entendamos, las internalicemos y las pongamos en práctica para honra y gloria de nuestro Dios. Estamos en la primera lección de este tercer trimestre del año 2026. El ministerio de Pablo en Corinto es la temática de esta semana, y la sección para hoy, las cartas de Pablo a los Corintios. Vamos a mirar hoy un pequeño contexto en el cual estas cartas fueron escritas, para luego introducirnos en lo que será la temática de este trimestre, el estudio de estas dos cartas. Vamos a mirar entonces en qué contexto fueron escritas, por qué razón fueron escritas, y no solamente vamos a mirar eso, sino que vamos a ver la actualidad de la misma, cómo son pertinentes para la iglesia del siglo XXI, cómo los mensajes que el apóstol Pablo desarrolló en ambas cartas siguen estando vigentes para ti y para mí. Y miremos cómo la iglesia está respondiendo en el día de hoy. Según entendemos, por lo que el mismo apóstol Pablo escribe allí en su primera carta, los de la familia de Cloé habían ido a visitar a Pablo. Lo estaban visitando para comentarle que en la iglesia las cosas no estaban marchando de la mejor manera, que en la iglesia las cosas estaban saliéndose de control, algunas de ellas. Estaban preocupados y fueron donde Pablo para pedir que Pablo hiciera algo. Pablo en ese entonces se encontraba en Éfeso, y desde a Éfeso fueron los de la familia de Cloé, y desde allí Pablo quiso en primer lugar viajar directo a Corinto para enfrentar en persona los problemas que la iglesia tenía. Luego, y estoy seguro que inspirado por el Espíritu Santo, él comprendió que no era la mejor decisión, que en la actitud que llevaba no era lo mejor que podía hacer, así que decidió escribir cartas para corregir, para orientar, para ayudar a enfrentar los problemas que estaba viviendo la iglesia. Y vamos a encontrar que en los primeros 6 capítulos de la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo va a enfrentar, va a orientar, a corregir estos problemas que fueron presentados por los de la familia de Cloé. Habían problemas graves, tanto así que ni aún entre los gentiles, dice el apóstol Pablo, que eso se nombraba. Habían problemas de división. 4 facciones bien identificadas estaban en la iglesia. Las 4 facciones tenían que ver con el origen de su experiencia cristiana. Unos decían que eran de Pedro, otros que eran de Pablo, otros que eran de el predicador más pico de oro que existía para ese entonces, y ellos creían que eso les daba cierta categoría, llamado Apolo, este predicador. Y había una 4ª facción, que alguien pudiera pensar que eran los más santos, eran los que tenían la razón. Decían: ni de Pedro, ni de Pablo, ni de Apolos, nosotros somos de Cristo. Pero al igual que los otros 3, eran divisionistas. La iglesia estaba totalmente dividida. Había inmoralidad entre los hermanos, pleitos, prostitución. Así que en estos primeros 6 capítulos, el apóstol Pablo va a enfrentar estos problemas, a orientar cómo la iglesia debe confrontarlos, vivirlos para salir adelante. También parece que algunos le habían llevado una lista de preguntas, según entendemos allí en el versículo 1 del capítulo 7.
habían haciendo algunas preguntas que necesitaban que el líder, su líder los instruyera. Y a partir del verso número 7, del capítulo 7, perdón, el apóstol Pablo va a desarrollar esas preguntas. Las preguntas, según entendemos, tenían que ver con el matrimonio, con el divorcio, con los alimentos sacrificados a los ídolos, con la conducta en el culto público, los dones espirituales. Habían conceptos equivocados acerca de la resurrección o de la resurrección. Todas estas cosas, el apóstol Pablo también las va a desarrollar en esta primera carta. Ahora, den cuenta que los problemas que el apóstol Pablo está enfrentando son los mismos. Hoy tenemos problemas de disidencia, ¿sí o no? De división dentro de la iglesia. Y a veces nos dividimos por cosas tan tontas como la que estaba dividiendo a los corintios. ¿Quién les dio el estudio bíblico? ¿Dónde iniciaron su experiencia espiritual? Problemas de inmoralidad, problemas de doctrina, de entendimiento de la doctrina. Es una carta muy actual, por eso necesitamos estudiarla, porque las soluciones que el apóstol dio, las ideas que el apóstol dio, también son útiles para nosotros. Es posible que el apóstol haya escrito más de estas dos cartas que tenemos a los corintios, por lo menos 3 o 4. Vamos a encontrar una declaración allí en el capítulo 10, verso 9 de la segunda carta, donde el apóstol Pablo dice que la gente puede pensar que lo reprende por cartas, indicando que había enviado más de una. En 1 Corintios 5, 9, el apóstol Pablo habla de que por carta ya yo les había recomendado que se abstuvieran de la fornicación. Sin duda, muchas cartas Pablo escribió que por alguna razón Dios no las dejó para nosotros. El Señor dejó las cartas que nosotros necesitamos para este tiempo. Vamos a encontrar en 2 Corintios que los corintios están muy influidos por la cultura reinante, por la cultura del momento. Son competitivos, ansiosos de poder, de riquezas. Y Pablo va a presentar la verdad del Evangelio, lo que el Evangelio debe hacer, un Evangelio centrado en Cristo. Así que las cartas procuran conducir a la iglesia, procuran redireccionar a la iglesia para que entiendan que es a través de Cristo Jesús cómo el cristiano debe vivir. Por último, yo creo que estas cartas están impregnadas del amor de Pablo. Pablo muestra a través de sus correspondencias que no era un pastor asalariado, que no era simplemente un pastor que estaba allí cumpliendo un horario, un cometido. No, amaba a aquellos por los cuales había trabajado. Y en la primera carta 2:4, capítulo 2, verso 4, vamos a encontrar nosotros que el apóstol dice con lágrimas: estoy orando, estoy trabajando por ustedes. Vamos a tener un trimestre muy especial. Va a ser un trimestre extraordinario. Vamos a sumergirnos en estas dos cartas desde esa perspectiva. Un apóstol que ama a su hermandad. Un apóstol que está dispuesto a que Dios le utilice para brindar respuesta a tanta incertidumbre, a tanta dificultad. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por la sección de hoy que nos abre el panorama de lo que será el estudio de este trimestre. Ayúdanos para que al hacerlo nos gocemos. Y si alguno de estos problemas están atacando a nuestra iglesia o nos están atacando a nosotros mismos, estamos involucrados, con tu ayuda hagamos cambios. Gracias por oírnos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos,
Nos vemos en la próxima lección. Dios mediante.